Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches, compañera, ¿la escucho? Fíjese que mi señal de internet está baja. No sé si puedo mantener mientras se estabiliza apagada la cámara. Es que si no se me traba el sonido y no escucho la clase. ¿Sí me escuchó, licenciada? Sí, perdón, no tenga pena, manténgala apagada por un momentito más en lo que iniciamos, no hay problema. Bueno, compañeros, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Por favor, encender sus cámaras, todos, por favor, con excepción de la compañera que me escribió. Brenda, me parece que todavía va de camino o algo así leí. Entonces, por favor, sin excepción, a encender la cámara. Buenas noches, Licenciada. Buenas noches. Linda, buenas noches, perdón, es que fíjese que voy en moto, no sé si es necesario que vea salida la cámara. Sí es necesario para la clase, pero bueno, en esta oportunidad haremos una excepción, pero por favor la clase que sigue sí obligatoria. Gracias, Linda, mi amor. Bueno, compañeros, vamos a dar inicio. Estamos en el tema de sociedades, compañeros. Entonces, vamos a continuar con el tema de sociedades, que es bastante extenso.
Es tan extenso que, según el programa de estudios de este semestre, hay una unidad exclusivamente para sociedad anónima, de tan extenso que es. Entonces, pero vamos a iniciar a ver en temas generales todas las sociedades mercantiles porque estaban pendientes. Entonces, sociedades mercantiles, sus antecedentes históricos, compañeros, también devienen en materia civil. En la antigüedad, compañeros, inició estas sociedades mercantiles con la copropiedad. Este tema de sociedades mercantiles se inició tanto en Roma como en la antigüedad cuando existía la copropiedad. Entonces, esta copropiedad fungía o tenía funciones económicas sin ellos clasificarlo de esta manera, sino tenía funciones económicas en el cual el jefe de familia, ¿verdad? O la cabeza de familia era el encargado de formalizar o de formar estas copropiedades. ¿Cómo surgían estas copropiedades, compañeros? Estas copropiedades surgían por los familiares, por los hijos, por las mujeres que lograba tener, etc. Entonces, ¿qué pasaba cuando esta cabeza de familia o jefe de familia fallecía? Entonces, todos los demás herederos se dedicaban a la explotación de lo que había iniciado en copropiedad. Esta copropiedad, compañeros, antiguamente se dedicaba a la explotación, ¿verdad? También se dedicaba a adquirir impuestos o a la recaudación de impuestos. Estoy hablando de Roma. Entonces, aquí ya se empezaron a clasificar estas copropiedades. Entonces, esta copropiedad se va a dedicar a recaudación de impuestos. La otra copropiedad se va a dedicar a explotación de esclavos, llamémoslos así. Explotación de servicios, explotación de tierras, de cultivos, ¿verdad? Entonces, aquí se empezaron a dividir las copropiedades, compañeros. Y ahí nacieron las sociedades mercantiles. Su origen es la copropiedad, ¿verdad? Entonces, no nos interesa tanto adentrarnos en ese tema de antecedentes históricos, sino más que todo que sí me interesaba que ustedes conocieran que la historia de las sociedades mercantiles deviene de la copropiedad, compañeros. Entonces, si ustedes les preguntan, cualquier duda que ustedes tengan, pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es el origen o el antecedente histórico de las sociedades mercantiles? Pues ustedes ya saben que es la copropiedad. Bueno, después de este pequeño antecedente histórico de las sociedades mercantiles, vamos a iniciar con el concepto de qué es sociedad. La clase anterior vimos las características de los contratos de sociedad, que tienen que ser onerosos y esta serie de características que las vimos en la clase anterior, pero ahora vamos a iniciar con qué es una sociedad. Hay varios conceptos, fíjense, compañeros, conceptos dependiendo de muchos autores, es decir, conceptos doctrinarios, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a conceptos doctrinarios. Para esta ocasión vamos a unificar este concepto, para que todos llevemos un mismo ritmo, todos manejemos el mismo concepto, compañeros. Entonces sería, ¿qué son las sociedades mercantiles? Estamos hablando de sociedades mercantiles. Más adelante veremos las diferencias entre sociedades civiles y sociedades mercantiles. Ya las hemos ido viendo en el transcurso también de la clase. ¿Qué son? Son las conformadas por un grupo de personas, es decir, dos o más, ¿verdad? Son las conformadas por un grupo de personas que adquieren personalidad jurídica. Como ya vimos que es personalidad jurídica, no vamos a entrar a eso, ¿sí? Y que mediante un contrato convienen en crear un patrimonio común. Entonces, con el objetivo de realizar actos eminentemente lucrativos con responsabilidad frente a terceros. ¿Cuál es la finalidad de este? El fin primordial es de repartir entre sus socios las ganancias y también las pérdidas obtenidas. Entonces, este concepto lo pegaré en comentarios para que lo puedan copiar, lo que ustedes quieran hacer
con este concepto, compartir si ustedes desean también. Entonces, tiene que ser un grupo de personas sí o sí, porque si no ya no son, recordémonos, comerciantes sociales, simplemente son comerciantes individuales. Entonces, según la norma, son de 2 o más. Si ya hay 2 o más, ya puede usted conformar su sociedad libremente, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? Lucrativo. Esa es una de las diferencias entre una sociedad civil y una sociedad mercantil, que el fin tiene que ser lucrativo, dinero, ¿verdad? Entonces, frente a terceros. ¿Por qué frente a terceros, compañeros? Recordémonos que en el derecho privado, que es lo cual pertenece al derecho mercantil, en esta fase, en esta etapa de su estudio en la clase, compañeros, lo que nos interesa es que se haga valer mi derecho privado, es decir, de propiedad privada frente a terceros, para que los demás terceros respeten lo que es mío, porque si no estaríamos, como lo comenté en clases anteriores, ante comunismo, y aquí en Guatemala no existe eso, ¿verdad? Se desconectó la licenciada, ¿verdad? Conectó la licenciada. Cabal, minor. Hay que tener cuidado. Perdón, ¿qué dijo la licenciada cuando dice frente a terceros para que los otros terceros puedan Respetar sus derechos. Ok, gracias, compañero. Sí. Se fue la ligda, ¿verdad? Así es, compañero. Disculpen, compañeros, ¿cuál es el tema de hoy? ¿La copropiedad, no? Sociedades mercantiles, compañero. Las sociedades mercantiles. Gracias. Perdonen, compañeros, mi conexión está inestable, entonces voy a desactivar un momento mi cámara para que pueda ver si se estabiliza y después la activo. Bueno, ahorita les voy a compartir también el concepto, todavía no me ha dejado compartirlo y ahí está. Bueno, entonces, sus derechos lo tienen que hacer valer frente a terceros porque si no se apropian de los mismos. Es decir, cualquiera puede venir a decir, ah, bueno, yo también voy a ser socio de esta sociedad, voy a ser parte accionista de esta sociedad, entonces también necesito ganancias para mí. Entonces, cualquier persona, cualquier tercero se puede, ¿verdad? O puede reclamar esos derechos, pero como son suyos, entonces por eso la sociedad tiene que ser frente a terceros, compañeros. Ahí se fue doble comentario por el tema que ya se los había compartido.
pero les voy a indicar, termina en obtenidas. Entonces ahí se volvió a copiar el contenido, pero son las sociedades mercantiles, son las conformadas por un grupo de personas que adquieren personalidad jurídica y que mediante un contrato convienen en crear un patrimonio común con el objetivo de realizar actos eminentemente lucrativos, con responsabilidad frente a terceros y con el fin primordial de repartir entre sus socios tanto las utilidades como las pérdidas obtenidas. Ah, no, solamente se copió una vez. Bueno, ese pequeño concepto es el concepto de sociedades mercantiles, compañeros, ¿sí? Entonces, elementos básicos del concepto que ustedes tienen que identificar, tiene que ser, primero es un grupo de personas, ¿sí? Estamos hablando de un grupo de personas. Segundo, personalidad jurídica, ¿sí? Tercero, un contrato. Cuarto, patrimonio común. Quinto, lucrativos, ¿verdad? Esos son los elementos básicos de este concepto. Responsabilidad frente a terceros. Y fin primordial, repartir utilidades y pérdidas. Esos son los elementos primordiales que tiene que tener este concepto, ya que si viene similar en su examen, en su primer examen parcial, pero si le hace falta el elemento lucrativo, es falso. O si le hace falta el elemento grupo de personas, también ustedes ojo con eso, ojo con identificar ese concepto, compañeros. Porque si no viene todos estos elementos en su concepto, lo que yo pretendo es confundirlos. Entonces, ustedes tienen que estar bien sabidos de qué elementos van a participar en ese concepto, ¿sí? Entonces, compañeros, ya teniendo el concepto de sociedad mercantil o sociedades mercantiles, vamos a entrar a la clasificación de las mismas. No estoy hablando del artículo 10 todavía, del COCO, ¿verdad? Todavía no estoy hablando de ese artículo, sino vamos a ver, según a lo que la sociedad se dedique, según la participación de los socios, etcétera, cómo se clasifica las sociedades mercantiles doctrinariamente. Y para esto vamos a iniciar con la primera clasificación doctrinaria, compañeros. Entonces, la primera clasificación es atendiendo a la importancia del capital aportado. Atendiendo a la importancia del capital aportado. Esa es la primera clasificación doctrinaria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así atendiendo al capital? Sí, es decir, acá se subdivide. Entonces, sería este el número 1, ¿verdad? Entonces vamos a anotar 1.1, las sociedades de personas. Esto es según el capital aportado. Estas sociedades de personas, compañeros, son las que se identifican con su nombre y apellido. Y sus socios son conocidos en virtud de su honorabilidad. Es decir, dependiendo el capital que se va a aportar, es decir, acá lo que les importa es la persona honorable. En este tipo de clasificación mercantil, compañeros, no se está refiriendo la primera subclasificación, ¿verdad? Que es dependiendo de las personas. Aquí se está refiriendo a, ok, mira que él quiere ser socio de esta sociedad, quiere formar parte de esta sociedad, pero es una persona honorable, fíjate que es de apellido, no sé, Gutiérrez, por ejemplo, un apellido Castillo Córdoba, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, le dan mucha importancia a los apellidos de la persona que va a ingresar a esa sociedad, que va a formar parte de esa sociedad. No tanto dinero, sino qué van a decir de esa persona. Entonces, a estas sociedades de personas es como que dijeran, bueno, entonces esta persona tiene buen apellido, que entre. Porque es Castillo Córdoba, entonces tiene muy buen apellido, tiene honorabilidad, es una persona que le dan un préstamo en cualquier lugar. Este tipo de subclasificación se dedica a la persona. Entonces lleva un nombre y un apellido, pero pasó por una depuración como honorífica, ¿verdad? Que tiene renombre.
¿verdad? Que tiene importancia, es una persona honesta, honrada, que no ha tenido ninguna multa de tránsito, no mucho menos entrar a la cárcel, algún delito, o sea, nada, es una persona honorable. Entonces, este tipo de personas, sí, algo así, Mirna, entonces, este tipo de personas o de sociedades se dedican a clasificar a los socios que van a entrar a la misma por su honorabilidad. Estas sociedades son conocidas como sociedades de personas. Entonces, ya llevamos la primera clasificación, atendiendo a la importancia del capital aportado, ¿sí? Atendiendo a la importancia del capital. La primera subclasificación fue sociedades de personas. Segunda, por favor, no se pierdan con esto. Estamos hablando de la misma. Esta sería 1.2. Sociedades de capital. Aquí no me interesa si has tenido ingresos a la cárcel, si has tenido multas, si sos del apellido de no sé quién, el hijo de la no sé quién. A mí no me interesa. Tenés dinero, entras a la sociedad. Estas son las sociedades más comunes, ¿sí? Sociedades de capital. 1.2, sociedades de capital, compañeros. Si tú tenés dinero, ¿cuánto tenés dinero para aportar a la sociedad? Fíjate que yo solo tengo 100,000 quetzales. Entra, sos socio, no hay problema. Bienvenido a la sociedad. Es lo que me importa. Pero fíjate que a mí no me importa. Tenés dinero, entras a la sociedad, punto. Esa es la sociedad. ¿Sí? Sociedades de capital. 1.2. Sociedades de capital. Entonces, aquí lo que les explicaba, ¿verdad? Aquí lo que les interesa es el crédito comercial del socio. Si tiene o no fama comercial, lo que importa es el capital que va a aportar o el capital que aportó, ¿sí? Entonces, acá no le importa, como les digo, por los opuestos, ¿verdad? La primera clasificación, que son las sociedades de personas, me importas tú, me importas tu honorabilidad, tus apellidos, que sos hijo de no sé quién, eso me importa, ¿sí? En la segunda a mí no me importa, si traes dinero, entras, si no, tampoco entras, punto, ¿sí? Terminamos con la primera clasificación. Entonces, clasificación número 2. Atendiendo al grado de responsabilidad del socio. Ojo con esto. Atendiendo al grado de responsabilidad del socio. Frente a las obligaciones de la sociedad. Está un poquito larga, la voy a repetir. Atendiendo al grado de responsabilidad del socio frente a las obligaciones de la sociedad, no frente a terceros, ¿sí? Que dependiendo de esta responsabilidad también hay una subclasificación. Entonces, estoy en la segunda clasificación, atendiendo al grado de, muchas gracias Mirna, atendiendo al grado de responsabilidad del socio frente a las obligaciones de la sociedad. Entonces, 2.1. Ese es el 2. Entonces, el 2.1 inicia con sociedades ilimitadas. Sociedades ilimitadas. Este es el 2.1. No se me pierdan, por favor, porque dependiendo de esta clasificación, vamos a ir viendo nuestra clasificación en el artículo 10 del COP. Entonces, la primera, 2.1, son sociedades ilimitadas. Entonces, estas sociedades, como es la sociedad anónima, compañeros, responden por el capital aportado, ¿sí? Y si no alcanza. Adiós. Otra vez se fue la lista. Se fue la luz. ¿En qué página del libro va la lista? Yo me quedé un poquito atrás, compañeros. A ver. Dulce, ¿qué página? No lo tengo en la mano. 120. Ilumínanos, Dulce. Me fallaste. Lo siento, no soy Me has santa. fallado. No estoy agradecido. Fuera administrativo. ¿De qué libro es? ¿Me pueden ¿De qué mostrar el libro? autor? Es que me atrasé en la lectura del libro, entonces no te puedo decir por eso. Me dueles, me quemas, me lastimas.
Solo para Más ver el... pecaría si te mintiera Gracias, por no Brijan. admitir que no lo sé. Tenés un punto. Sí, ya lo encontré. Es página 119. Ahorita va por la 120, compañeros. Gracias por la Busca el libro confirmación. para ver si se lo tengo. Mercantil de Villegas Lara, compañero. Pues él dice, estaba de preguntar y nadie le ponía Por su atención. igual. Bueno, compañeros, perdón, hoy sí la señal está terrible. Yo creo que se le va a hacer al compañero que le gusta irse a dormir temprano, ¿verdad? Bueno, Sacado. Vaya, Luis, Cecilia, ¿no tenés sueño? Podemos apagar las cámaras para que no le consuma demasiada sí, velocidad. háganme favor, intenten apagar hoy, el día de hoy sus cámaras, porque no. Y si no, de verdad, es molesto estar recibiendo la clase así por partes y se pierden ustedes y me pierdo yo. Entonces, ahí pueden apagar libremente sus cámaras, compañeros. No hay ningún inconveniente. Por hoy, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos en el 2.1, me parece, que son las sociedades ilimitadas. Entonces, estas sociedades, fíjense, compañeros, son las más conocidas como las anónimas. ¿Por qué razón? Esta responsabilidad de sociedad es bastante grande. Es decir, que si usted va a formar parte de una sociedad anónima, usted aparte del capital que está aportando, por ejemplo, si el capital iniciamos con 100,000 quetzales cada uno para formar una sociedad, aparte de ese capital, según este concepto de sociedades ilimitadas, la responsabilidad es ilimitada. Es decir, que si la sociedad empieza a tener una crisis económica para que no sea declarada en quiebra, todos empezamos a aportar. Bueno, aquí aportar el carrito. ¿Qué carro tenés vos? ¿Cuánto está valorado? En unos 70,000, el mío en 20,000. Bueno, lo que tengamos a aportar. Entonces, todos donemos al carrito. Así, o eso significa una responsabilidad ilimitada. No tiene límite. Y se pueden ir con el carro y después se van con la casa y hasta que todos los socios aporten hasta la suegra, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque su responsabilidad es ilimitada. No tiene límite. Ese es el 2.1. Ahora nos vamos al contrario, que es el 2.2. Aquí hay sociedades limitadas con responsabilidad limitada y así se le llama, sociedades limitadas. ¿Por qué? Porque hay un límite. No, ustedes, a mí no me gusta eso de que yo voy a responder hasta con mi carro y con mi casa y no solo como me ha costado, no, lo que yo tengo, eso es lo que hay. Si ustedes quieren, bueno, yo tengo 100,000, todos vamos a aportar 100,000 en esta sociedad, perfecto, yo 100,000 y con 100,000 respondo, punto. Esas son las sociedades limitadas, tienen un límite, tienen un alto, ¿sí? ¿Nos declaramos en quiebra? Bueno, declarémonos en quiebra. Yo ya no tengo más de esos 100,000 quetzales. No voy a aportar ni mi casa, ni mi carro, ni nada como me ha costado. Entonces, eso no. Entonces, estas son sociedades limitadas, compañeros. 2.1, ilimitadas. 2.2, limitadas. Son aquellas en las cuales el socio solamente va a responder con el capital que aportó. Solamente. Ahí no hay más, no se puede más. Solamente con ese capital. Entonces llevamos dos clasificaciones. Repito, la primera clasificación atendiendo a la importancia del capital aportado. Segunda clasificación atendiendo al grado de responsabilidad del socio frente a las obligaciones de la sociedad. Llevamos dos. Subclasificaciones 4. Ok, vamos a continuar. Tercera clasificación, compañeros, por la forma de representar el capital.
¿cómo voy a representar yo mi capital? ¿Sí? Esos 100,000 quetzales que yo voy a aportar a la sociedad, ¿de qué forma, de qué manera yo lo voy a aportar? Entonces, tercera clasificación, por la forma de representar el capital. 3.1. Sociedades por acciones, las más conocidas, ¿sí? Sociedades por acciones. Estas acciones o estas sociedades son el capital y ¿cómo se va a representar el capital? ¿Verdad? Y se representa por medio de títulos. Títulos llamados acciones. Entonces, ¿cómo así título, licenciada? ¿Cómo así acciones? Fíjense, compañeros, que cuando ustedes van a formar o están iniciando para formar una sociedad mercantil, dependiendo el giro de que ustedes le van a dar a su sociedad, dependiendo qué clase de sociedad va a ser, si va a ser sociedad anónima o va a ser una sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Entonces, dependiendo de ese tipo de sociedades, es que su dinero se va a representar, ya sea en acciones o en aportaciones. Entonces, en acciones son representaciones de, bueno, 100,000 cada uno. Hagamos, ¿qué les parece? Hagamos unas 100 acciones. Iniciemos con 100 acciones. ¿Les parece? Va, perfecto. 100 acciones. Y cada acción valorémosla en 20,000 quetzales. Cada acción valorémosla en 20,000 quetzales, ¿sí? Entonces, bueno, si son 20,000, yo quiero 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted ya tiene 100,000 quetzales, ¿sí? 5 acciones por 20,000 quetzales le van a dar 100,000 quetzales. ¿Es un tema de números? Puede ser. Pero más que todo lo que yo quiero es que ustedes sepan clasificar que son una acción. Entonces, antes eran en papel, ahora son inscritas. Entonces, esta es una acción. Hagamos cuenta caso que esta es una acción. Y aquí dice, en grande, una acción de la sociedad Patitos S.A. valorada en 20,000 quetzales. Aquí están mis 20,000 quetzales en una hoja. En una hoja. Esta es mi acción. ¿Cuántas acciones vas a querer? 5. Son 5 hojas, porque cada hoja representa una acción. Aunque cada acción tenga una ponderación de 20,000 quetzales hasta 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Son aquellas sociedades enormes, monstruos mercantiles, ¿verdad? Entonces, hay sociedades que empiezan a vender sus acciones a bajo precio, ¿verdad? Que una sociedad cuesta 100 quetzales, una sociedad cuesta 2,000 quetzales, son más alcanzables para el presupuesto del diario o de un comerciante usual, ¿verdad? Romeo, lo escucho, le deseo la palabra. Gracias, Lic. Una duda, esta sociedad por acciones también sería frente a terceros. Sí, frente a terceros. Todo lo que indique la escritura constitutiva, es decir, el contrato de sociedad. Frente a terceros siempre tiene que existir esta premisa, ¿oye, Romeo? Porque no cualquiera puede adquirir la sociedad. Pero aún con ese título, acciones que le dan a uno, cualquiera puede decir, yo voy a entrar, o así como dijo usted. No. Lleva un registro. Esa emisión de acciones llevan un registro. Entonces es como, hagan cuenta y caso como un talonario de recibos. No es tan así, pero para que por favor asociemos. Usted tiene su talonario de recibos o su chequera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces en su chequera lleva un correlativo, ¿sí? Ese correlativo, compañeros, es el que le va a indicar cuántas acciones se emitieron. Bueno, yo quiero la primera acción que es de buena suerte para que nos vaya bien en la sociedad. Bueno, entonces tú vas a tener la sociedad, la acción número 1. Después viene la acción número 2, la acción número 3, hasta el número 100. Recordemos que emitimos 100 acciones de 20,000 quetzales cada uno. ¿Sí? Ya. Entonces, no sé si la siguiente sería, no sé si procede ahorita, ¿cuántas clases de sociedades existen?
Todavía no vamos por eso, nos faltan todavía ciertas clasificaciones, Romeo. Déme chance, ¿oye? Ok, de acuerdo, ahí le preguntaré cuando Cuando llegue. ya miremos el artículo 10 de lleno, ya vamos a ver cuáles son las que están en nuestra legislación guatemalteca, ¿oye? Muchas gracias. Bueno, entonces decía que las acciones son títulos que el dueño de cada acción tiene. Hay bancos y las personas, los compañeros que trabajan en estas entidades bancarias o que trabajaron, no me dejarán mentir, que hay depósitos de acciones. Hay cuentas de acciones. ¿Por qué? Porque si a mí se me pierde mi acción en mi casa, ¿qué pasa? Por eso se tuvo que sistematizar estas acciones, sistematizar todos estos títulos de crédito. ¿Por qué? Por estos mismos problemas. Yo, imagínense que mi única acción, yo con gran sacrificio ahorré mis 20,000 quetzales y la única acción que tengo en mi casa, vienen mis hijos o vengo yo y boto café en la acción, se me cae la taza de café en el único papel que yo tenía. Imagínense esa reposición, ¿sí? ¿Se puede dar una reposición? Sí, si existe una inscripción legítima, si existe un correlativo a mi nombre, pero si no, ahí se me fueron mis 20,000 quetzales, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es solemne. En esta formación de sociedades tiene que ser solemne. No, ay, ¿te recordás que yo te deposité 20,000 quetzales por una acción? Es que fíjate que le boté café encima y se me deshizo el papel. No, eso no es un juego, esto es algo muy serio. Entonces vienen las personas y dicen, ay, no, yo con esto, yo me conozco como soy desordenado, entonces yo mejor voy al banco y deposito mis acciones, ¿sí? Hay cuentas de acciones. Entonces, allí están seguras. Esa es responsabilidad del banco y mira qué hace, a mí me tienen mis acciones bien guardaditas, ¿sí? O en el sistema, ¿verdad? Escaneadas, sistematizadas, guardadas, etcétera. Pero eso es una acción, son títulos representativos del capital, del dinero. Ahora viene el 3.2. ¿Ya vimos el 3.1? Sociedades por acciones, como la sociedad anónima, ¿sí? Ahora viene el 3.2, sociedades por aportaciones, compañeros. Por aportaciones. Aquí hay otro tipo de sociedades. Entonces, el capital, el dinero que usted va a aportar, no se le denomina acciones, se le denomina aportaciones. Y así literal, yo soy socio de una sociedad, valga la redundancia, sociedad colectiva. En estas sociedades colectivas se denominan aportaciones al dinero. Y literalmente usted dice, bueno, mi aporte es de 20,000 quetzales. ¿Cuánto vas a aportar? Ah, vaya, 20,000. Ah, vaya, entonces tu aporte es de 20,000 quetzales. Le dan cierto recibo, tal vez sí, cierta constancia, pero no título, como las acciones, ¿sí? Entonces, usted aportó. Entonces, hay sociedades por acciones, aportaciones por acciones, y sociedades por aportaciones del capital, valga la redundancia, por aporte, ¿sí? Entonces, 3.2, sociedades por aportaciones. El capital se le denomina aportación colectiva, ¿sí? Aportaciones, acciones y aportaciones. Cuarta clasificación, compañeros. Cuarta clasificación. Sociedades de capital fijo y variable. Esto es bien fácil. Todo va a depender cómo o de qué forma fue inscrita esta sociedad en su contrato, en su escritura pública, ¿sí? Cuando el capital, sociedades de capital fijo y variable, esa es la cuarta, la número 4, perdón. Entonces, cuando el capital es fijo, la propia palabra nos lo dice, ¿verdad? Por lógica, por sentido común. Fijo significa que no se va a mover, no se puede ampliar ese capital. Si usted lo dejó por 3 millones de quetzales, por excelente que sea su sociedad, no lo puede ampliar. Se quedó en 3 millones, se quedó en 3 millones. Aunque las ganancias vayan superándose, aunque quieran participar más socios, pero como usted ve bien pilas y puso capital fijo, ¿sí? Tiene que hacer una nueva escritura constitutiva para poder darle otro giro, ¿sí? No se puede ampliar. Ojo con esto. Si usted quiere ampliar este capital fijo, tiene que escribir y hacer todo prácticamente de cero,
¿sí? Tiene que hacer una nueva escritura constitutiva en donde le va a dar el giro de capital fijo a capital de 3 millones a capital fijo de 50 millones, ¿verdad? Ahorita le doy la palabra Cecilia, o Luis, perdón, yo no sé ni por qué le digo Cecilia. Bueno, la cuestión está cuando el capital es fijo, no se varía, ¿verdad? Está allí. Usted puso 3 millones de quetzales, se queda en 3 millones. ¿Va a gastar más? ¿Va a volver a inscribir escritura constitutiva? Sí. Ahora, el 4.2, capital variable, ¿sí? Cuando el capital es variable. Fíjese que yo no lo escucho. ¿Alguien tiene su micrófono? Ah, ok, vamos a ver. ¿Quién tiene el micrófono encendido, compañeros, por favor? Ya. Ok. ¿Podría repetir otra vez, por favor? Disculpe. Sí, Karen, no hay ningún problema. El 4.2 es sociedades de capital variable. Ahorita le doy la palabra a Luis. Sociedades de capital variable. La propia palabra lo dice, va a variar. Bueno, ustedes, vamos a iniciar con un capital de 3 millones, pero puede variar. Pero como yo en mi escritura constitutiva calcé indicando que el capital podría ser variable, esa palabrita variable le ahorra un montón de gastos futuros a usted. ¿Por qué razón? Usted puede ampliarla, por supuesto puede ampliar su escritura constitutiva, pero únicamente con una ampliación. No hay necesidad de empezar de cero otra vez en una escritura constitutiva de cero. Simplemente se hace una ampliación del capital. Inició con 3 millones, perfecto, pero como vamos a variar el capital y esta palabrita nos autorizó a simplemente ampliarla, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, la vamos a ampliar sin necesidad de tocar la escritura madre, o sea, la escritura constitutiva inicial. Se puede ampliar fácilmente porque es capital variable. Puede aumentar, puede disminuir, ¿sí? No hay problema. Pero si usted lo puso a plazo fijo, a capital fijo, no lo puede mover. Luis, lo escucho. Licenciada, buenas tardes. Disculpe Sí, una dígame. pregunta. En este caso de la sociedad del capital es fijo, supongamos que yo quisiera pasarlo a, pregunto porque la verdad nunca he visto este caso, pero ¿habrían accionistas con capital variable y otros con capital fijo o la sociedad eminentemente es fija? Toda la sociedad es fija, Luis. Toda la sociedad se va parejo. Tienen que, sí, o es variable o es fija. Punto. Y si la quieren volver variable, tendrían que hacer ampliación de la... Si la quieren hacer variable, o sea, si estuvo fija, estuvo inscrita fija, me dice usted. Ok. Sí. Y la quieren convertir a variable. Exacto. Tienen que empezar de cero. Tienen que iniciar con una escritura constitutiva madre, raíz, inicial, como ustedes la quieran llamar. No se puede ampliar, no se puede cambiar así. Tiene que iniciar de cero, porque usted puso un límite, usted puso un plazo, un capital fijo, entonces lastimosamente no se puede ampliar. Y con el nombre que no se podría repetir, tendría que cambiar de nombre también. Sí, tiene que cambiar de nombre. A menos que usted liquide su sociedad anterior. Ya liquidada la sociedad, entonces ya se terminó, murió, falleció judicialmente, legalmente esa sociedad, usted mismo puede utilizar ese nombre, presentando su liquidación, su sociedad líquida, o sea, que murió. Dando una, habilitando nuevamente la otra. Sí. Solo... Pilas para que no le ganen el nombre, ¿verdad? Sí, gracias, muy amable. Muy bien, Luis. ¿Alguien más quería participar? Sí, José René, lo escucho. Buenas tardes, licenciada. Con respecto a la 4.1, ¿usted fue el que dijo la sociedad capital fija variable? La 4.1, capital, sociedad capital fija, y 4.2, variable. Ok, gracias. Ajá, muy bien, José René. Bueno, entonces, 4.1 fija,
No se puede modificar. Sí, Alejandro, lo escucho. ¿Y quién más? Disculpe, les hago una preguntita. Cuando uno de los socios aporta una empresa para la misma sociedad, ¿cómo es que funciona eso? Por aportaciones, dice usted. O acciones. Sí, va a aportar una empresa que tiene de manera individual para la sociedad. Ahorita vamos con eso. Porque hay socios que aportan dinero y hay socios que aportan también su intelecto. Entonces, si usted va a aportar su empresa, tiene que tener una evaluación por un experto evaluador, ¿sí? Entonces, los otros socios van a aportar, por ejemplo, 20,000 quetzales, pero su empresa mercantil, dijera la canción, no vale ni un centavo, ¿verdad? O sea, usted solo la abrió, la inscribió legalmente, está en la SAT, pero nunca le dio movimiento a su empresa, prácticamente es una empresa fantasma. No, se le llama fantasma porque no tiene el giro comercial, solo está inscrita. Nunca nació la vida jurídica en el sentido del comercio, del cliente, pero usted la tiene. Usted tiene su patente, empresa mercantil, sus facturas, si usted la quiere aportar, los socios no se lo van a aceptar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Ay, su empresa es de papel, nunca ha salido, ni tenés negocio, ni tenés local, ni tenés clientes. Tu empresa no tiene validez. Entonces, ¿cómo vas a aportar tu empresa si nosotros estamos aportando 20,000 quetzales y tu empresa no vale nada? O sea, lo que gastaste en trámites tal vez serían unos 2,000 quetzales de inscripción, ¿sí? Entonces, si usted va a aportar su empresa, tiene que ir por un experto evaluador. Entonces, ese experto evaluador dice, ok, hizo un estudio de mercadeo, un estudio de activos y pasivos mensuales, hizo su estudio de cuántos trabajadores, si está en regla en el IX, cuántos está trabajando con un salario mínimo. O sea, es un gran estudio para aportar su empresa. Si los socios la aceptan y la empresa está valorada en más de 20,000 quetzales, no en menos, en más de 20,000 quetzales y todos los socios están de acuerdo, ¿quiénes votan para que le acepten la empresa mercantil? Levantan la mano, votan y dicen, bueno, aceptémosle, la empresa mercantil está evaluada en 25,000 quetzales, ¿sí? Entonces, esos 5,000 son de pérdidas para usted. ¿Por qué? Porque le están aceptando una empresa, no le están aceptando la plata que es la que a todos les interesa, así en efectivo, ¿verdad? Sí se puede aportar, claro que sí, dependiendo la opinión de los socios y dependiendo de la evaluación y estudio de mercadeo de su empresa. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Romeo? ¿O ya la tenía levantada de la participación anterior? No, es nueva pregunta. Dígame, Romeo. Las aportaciones que usted menciona causan impuesto cero. Ah, sí, esas van libres de impuestos. ¿Por qué? Porque su contrato de escritura constitutiva, ahí va a ir el pago de impuestos. Ahí va a afecto los impuestos. De forma individual no lleva impuestos. 20,000, 20,000 netos. Netos completos, ¿verdad? No lleva impuestos. Ya. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Romeo. ¿Alguien más? Luis, no sé. Ah, ya retiró la mano. Ok, bueno. Entonces, ahí vamos, espero yo que vayamos bien, que me agarren ahí. Lo vamos a ir viendo mejor cuando ya vayamos viendo la clasificación en sí, pero esto es una introducción a la clasificación del artículo 10 del Código de Comercio, ¿sí? Bueno, entonces llevamos 4 clasificaciones, compañeros, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sociedades de capital. Ahora el número 5 y la última son las sociedades irregulares y de hecho. Hay sociedades irregulares y de hecho. 5.1, sociedades irregulares. Estas irregulares, compañeros, son sociedades que para mí no nacen a la vida jurídica, es decir, no existen. ¿Por qué razón? Porque son irregulares, no cumplen con las solemnidades de inscripción de una sociedad mercantil. Es decir, las sociedades irregulares se caracterizan por tener una existencia precaria, es decir, le falta, precariedad es falta de. Entonces, esta sociedad irregular le falta inscripción en el registro mercantil, le falta inscripción en el Archivo General de Protocolos porque lleva una escritura pública, va dentro de un protocolo,
Inscripción en la Superintendencia de Administración Tributaria. Inscripción, o sea, no está inscrita. No nace. Para mí estas sociedades irregulares son doctrinarias porque no existen. Pero legalmente hablando, pero hay sociedades que se hacen llamar sociedades, pero no lo son, ¿sí? Un ejemplo común, considero yo que es un ejemplo común. Los benditos cocodes, ¿sí? O las asociaciones o agrupaciones de su colonia, de su condominio, de su barrio donde usted vive, ¿sí? ¿Hay unos legalmente inscritos? Por supuesto que sí. Que tienen reglamento interno, que tienen esto, que tienen lo otro. ¿Están inscritos? Perfecto. Pero la mayoría no están inscritos. Entonces ellos se hacen llamar sociedades, asociaciones, como ustedes le quieran llamar. Y les estoy poniendo este ejemplo porque son sociedades irregulares, ¿sí? Y muchas veces sí se dedican al lucro. ¿Por qué razón? No, la iglesia no, aquí no me vaya a confundir las iglesias son sin fines lucrativos, ¿verdad? Entonces ellos, aunque ya facturen, son sin fines lucrativos. Entonces, son asociaciones inscritas en el Ministerio de Gobernación, no en el registro mercantil, ¿sí? Bueno, entonces, estas agrupaciones del barrio, de la colonia, que vienen los vecinos, quién es el presidente, nadie quiere ser porque es una gran responsabilidad, el secretario, el vocal, armó usted su sociedad. ¿Está inscrita? No. ¿Es una sociedad irregular? Sí. ¿Lucrativa? Por supuesto, porque se van a dedicar a reunir las cuotas de todas las casitas para el pago del policía, que para el pago del mantenimiento del jardín, de las áreas verdes, que ya cortaron la grama, etcétera. No están inscritas, son consideradas como sociedades o asociaciones, ¿sí? Perfecto. Para mí sería el claro ejemplo de estas sociedades irregulares. ¿Tienen un fin lucrativo? Sí. A pesar de que no aporten, ¿verdad? Este tipo de personas que integran estas asociaciones o sociedades, no aportan capital, no, pero aportan tiempo. Hay reunión de vecinos en la casa, no sé qué, de la fulanita, no sé qué, y va a haber cafecito. Entonces, en ese tipo de reuniones se hacen votaciones, ¿sí? Se hacen una agenda de temas a tratar, sí, tal cual como se hacen en las sociedades, sí. ¿Se habla de dinero? Sí, son lucrativas. Esas son sociedades irregulares, no están inscritas en ningún lugar. El reglamento que posiblemente tenga la colonia, el condominio, se lo inventaron ahí, ¿verdad? Pero no está inscrito ni aprobado tampoco por la municipalidad, etcétera. Entonces, esas son las sociedades irregulares, informales, que no existen en la vida jurídica, ¿sí? Erwin, la escuchamos. Erwin, Emanuel, ¿lo escuchamos? Buenas noches, licenciada. Aquí con una pregunta. Diga. ¿Dónde, por ejemplo, las sociedades de emprendimiento, en dónde se clasifican? Emprendimiento, cuando forman dos o más, con capital determinado. Sí, Ligda. Estas sociedades de emprendimiento son mercantiles porque van a generar ganancias. Todo lo que es con fin lucrativo, esa es la clave, Erwin, para que usted lo pueda clasificar. ¿Esta sociedad de emprendimiento va a tener ganancias o su fin es tener ganancias? Sí. Entonces mercantil. Todo lo que es dinero, mercantil. O esta sociedad de emprendimiento es para apoyar a las mujeres trabajadoras del área rural, promoviéndoles material para que produzcan textiles. Entonces, es una sociedad sin fin lucrativo, porque usted va a ayudar sin cobrar nada, es civil. Váyase a lo civil. No tiene dinero, váyase a lo civil. Tiene dinero, a lo mercantil. Considero que ese es el mejor chivo para que ustedes puedan clasificar una sociedad mercantil y una sociedad civil. Ligda, y disculpe, ¿esta no se inscribe en el acta notarial entonces, o bien? En acta notarial no, tienen que ir en escritura pública, dentro de un protocolo. ¿Sí? Dentro de un protocolo. Okay, porque eso gracias, le... Ajá.
Muy bien, no hay ningún problema. Kimberly, la escucho. Buenas noches, licenciada. Con respecto a lo que mencionaba mi compañero, yo tenía entendido que estas sociedades de emprendimiento no se dejaba un registro en el protocolo como tal, sino que solo se inscribían en el registro mercantil. Pero me surgió ahorita la duda porque existe la ley de fortalecimiento del emprendimiento y yo me recuerdo que medio oí algo de esto, entonces también me surgió esta misma duda que mi compañero. Ok, muy bien. Mire, pues, estas sociedades de emprendimiento no son irregulares porque obviamente llevan inscripción, ¿sí? En el registro mercantil, por supuesto que sí, ¿verdad? No hay ningún inconveniente con estas sociedades. Ahora bien, este tipo de sociedades, compañeros, si bien se pudieran explicar que son solemnes porque llevan una inscripción, porque llevan una escritura constitutiva, llevan un fin determinado, cuál va a ser su emprendimiento. Este fin de sociedades de emprendimiento, compañeros, lo hicieron para tener economía, ¿sí? Economía procesal. Es decir, que usted no gaste tanto como que usted estuviera formando una sociedad anónima. Porque una sociedad anónima, la inscripción de estas son bastante, las sociedades anónimas, ¿sí? Son bastante extensas y con bastantes requisitos. Tiene que ir en escritura pública, tiene que ser afecto a los impuestos, tiene que ser aprobado, tener también una empresa mercantil. Recordémonos el ejemplo. Estas sociedades de emprendimiento, compañeros, surgieron desde el año 2019 aproximadamente aquí en Guatemala. Y también tienen el apoyo de la SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Que fue la que terminó de darle el empujón a esta iniciativa que para mí en lo mercantil tiene mucho apoyo, tiene mucha facilidad, mucha celeridad procesal en la inscripción o celeridad administrativa, se le pudiera decir. Economía administrativa y celeridad administrativa, porque no llenan todos los requisitos, el registro no le va a solicitar a usted tantos requisitos para poderla inscribir, ¿verdad? Entonces, el objetivo de estas sociedades de emprendimiento, ¿verdad, compañeros? Tiene giro mercantil, no se me vayan a confundir. Puede ser que sea menos requisitos, puede ser, pero el giro es mercantil, ¿sí? Estas de emprendimiento son clasificadas en materia mercantil. Entonces, usted tiene que llevar, puede ser integrado por uno o por más socios, accionistas. Entonces, estas sociedades de emprendimiento, por muy mínimas que sean, llevan acciones, compañeros. Según esta ley que salió en vigencia, que tuvo vigencia también, tiene que tener acciones. Entonces, la diferencia entre las sociedades mercantiles comunes y esta sociedad de emprendimiento, compañeros, es que estas sociedades de emprendimiento sí se pueden formar de uno o más. Es decir, ¿puede llegar un comerciante individual a formar una sociedad de emprendimiento? Sí se puede según la ley. Por eso son menos requisitos, son menos formales, pero sí siguen siendo solemnes. No se me confundan. Perfecto. Una de las diferencias de emprendimiento y de las comunes son sociedades mercantiles comunes, 2 o más. Sociedades de emprendimiento, 1 o más. Si usted dice, bueno, yo solita voy a hacer mi sociedad de emprendimiento y yo la quiero formar y me voy a inscribir, perfecto, pero tiene que tener acciones. Estas sociedades de emprendimiento sí se clasifican su capital, su dinero, es por medio de acciones. Entonces, estas acciones son títulos formales y solemnes que nacen en la vida jurídica porque representan dinero. Un papelito, el ejemplo que yo les decía, por muy de emprendimiento que sea, un papel tiene un valor de 20,000 quetzales, ¿sí? ¿Cuántas acciones va a emitir usted en su sociedad de emprendimiento? Entonces, estas sociedades, compañeros, son herramientas, ¿verdad?, que se implementaron, pero sí son formales. No se me vayan a confundir que son informales y que no tienen ninguna solemnidad. No, sí la tiene. Y tienen que tener la autorización y registro.
Autorización es decir, usted puede ingresar en el registro mercantil su sociedad de emprendimiento, pero si hay otra igual con el mismo nombre, se la rechazan. No existe, no nace la vida jurídica, ¿verdad, compañeros? Entonces, estas sociedades son mercantiles, no se me vayan a confundir con eso. Tienen solemnidades, sí, hay acciones, sí. La diferencia es de que se forma de uno o más accionistas, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda con estas sociedades de emprendimiento. Muy buena pregunta. No, licenciada, muchas gracias. Gracias por la explicación amplia. Perfecto, no hay ningún Y problema. únicamente, licenciada, gracias. Está bien. Ok, vamos a continuar. Fíjense que es curioso porque estas sociedades de emprendimiento también se miran cantidades bastante grandes, ¿verdad? Entonces, el giro que se le dio es no evadir responsabilidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren, acá hay menos requisitos en una sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo así como el tope son 500,000 quetzales, porque las sociedades de emprendimiento también pueden llegar hasta 500,000 quetzales, o sea, $500,000 de quetzales. Entonces, hagamos una sociedad de emprendimiento, así se va más rápido la inscripción. No, es para facilitar a los pequeños comerciantes o comerciantes individuales a impulsarlos, ¿verdad? Por si se animan a hacer una sociedad también y pasar de comerciante individual a socio, perfecto. Pero tiene requisitos, tiene lineamientos, ¿sí, compañeros? Bueno, entonces, Romeo, ¿quiere participar nuevamente? Y después Luis. Sí, Lick, muchas gracias. Dígame. Sí, estoy interesado en esas sociedades que digo, compañero de emprendimiento. Muy Y bien. las ventajas que veo es que las que mencionó usted y que puede ser un solo socio, que el capital inicial es pequeño. En línea Pero la puede pregunta, hacerlo. No hay necesidad de escritura pública, lo puede hacer hasta en línea, un acta notarial, como dijeron los compañeros. correcto. La pregunta que no sé es si, a pesar de tener el nombre de emprendimiento, se puede dedicar a cualquier cosa de negocios. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Tiene que pasar el checklist que hace el registro mercantil, ¿sí? Ellos tienen un listado para que sea clasificado como sociedad de emprendimiento, pero eso es a nivel interno, a nivel registro mercantil. Entonces, si usted está interesado, se puede abocar al registro mercantil. Yo le recomendaría que llegara presencialmente porque en línea muchas veces cuesta la respuesta, ¿verdad? Usted escribe y muchas veces cuesta. Entonces, usted se puede abocar, mire, cuáles son los requisitos o los lineamientos que tiene que tener una sociedad de emprendimiento. Entonces le dicen que tenga algo innovador. Bueno, que usted haya, no sé, haya descubierto algo innovador entre la mezcla de este material con este material, o su creación sea un poco exclusiva, ¿sí? Algo innovador. Entonces, algo innovador es algo que no es algo nuevo, ¿verdad? Algo que está en el mercado, que no está en el mercado, que va a innovar el comercio. Cuente caso, o sea, no sé cuál es ese checklist que tiene el registro mercantil, ¿verdad, compañeros? Pero puede ser así, que usted tiene que ir y decir cómo encuadraría una sociedad de emprendimiento a una sociedad mercantil normal. Entonces ellos le dicen, bueno, aquí están los requisitos, aquí está el papel que cumpla con estos requisitos y usted ya puede venir a inscribir su sociedad de emprendimiento. No hay ningún problema. Sí, yo creo que ese es de la limitante que sea de emprendimiento. Está dirigida a que sea en proyectos de emprendimiento. Así es. Pero no sé si es muy estricta esa limitante porque ahí sí tenemos algunos proyectos tal vez innovador. Qué bueno. Ya vio, Pero, Romeo, ahí está la oportunidad. Sí, correcto, pero además de eso queremos tener acceso a cualquier negocio, incluso a nivel internacional. Entonces no es de emprendimiento, porque esa tiene limitaciones. Tiene hasta un plazo de 2 años para poder pagar esas acciones. O sea, si usted emite las acciones y no las paga, tiene 2 años. El registro mercantil le da un plazo de 2 años para que usted las pague. Si no las paga, se disuelve la sociedad de emprendimiento, porque para eso es, ¿verdad? Pero yo le recomiendo, si es para giro internacional, mejor una sociedad anónima, Romeo. Ahí tienen acciones, el capital es variable, la responsabilidad es ilimitada,
todos pagan, no solamente yo aporté 100 y el otro paga 50, mejor una sociedad anónima, si el giro es internacional, porque está reconocida en el Tratado de Libre Comercio también y un montón de convenios y tratados internacionales. Ya, pues sí, ya en una sociedad ya más grande, digamos, sí es mucho más grande el costo. Sí, Aumenta pero el también capital. hacen las ganancias. Usted piensa en las ganancias, usted no está pensando en cuánto va a perder, porque si va a empezar a hacer un negocio, mejor no inicie. No, sí, supuestamente, correcto, tienes razón. Sí, antes de hacer ese negocio tiene que, como cualquier negocio, tiene que tener varios estudios, financiero, económico, Así es, capital, son como 6, 7 estudios. así es. Y entonces se nos dificulta más. Así es. Y el proyecto tampoco no es demasiado grande. Pero está iniciando así. ¿Cómo? Está iniciando así. Las sociedades mercantiles inician así. ¿Sí? Ya. Las sociedades mercantiles inician así. Pero usted como futuro comerciante su visión tiene que ser grande, tiene que ser abundante, ¿verdad? Tiene que ser, esto lo vamos a iniciar y va a iniciar pequeño, sí, está bien. Pero vamos a poner un capital variable de 5 millones a 50 millones. ¿Por qué no? ¿Sí? Correcto. Ese es el capital. Ese es el capital. Bueno, Romeo, yo, compañeros, solo deme chancecito, Romeo, y quiero escuchar a William y después, no solo William, y después continúo con usted, oye, si no se me pasa el tiempo. Gracias, Lick, no tenga pena. Podemos seguir mañana, la siguiente clase. Sí. Sí, para la otra clase. Gracias, buenas noches. Gracias, Romeo. Lo escucho, William. Gracias, profesora. Solo me quedé con duda de preguntarle, digamos, las gremiales y las cooperativas quedarían siempre también en sociedades irregulares, ¿no? ¿Cooperativas o cooperativas? ¿Le escuché? Sí, cooperativa. Mire, una es las gremiales. Por ejemplo, están las gremiales de transporte o gremiales de cafeteros, qué sé yo. No son irregulares, porque son sociedades preestablecidas que se juntan con el mismo giro comercial. Entonces, hagamos un grupito de WhatsApp todos los transportistas, esa es una gremial. Un grupito de WhatsApp todos los cafetaleros, esa es otra gremial, pero ya son sociedades establecidas solemnemente. Oye, William, no se me confunda con eso. Ok. Y la otra es las cooperativas, pero como se manejaban anteriormente, ¿verdad? No como ahora que hasta nombran cooperativas a un medio banquito y hacen préstamos, no. Me refiero a las cooperativas como originalmente se fundaron, ¿verdad? Ok. Es como una asociación, digamos, de agricultores, cosas por el estilo, básicamente. No, tienen que ser también solemnes, William, ¿oyó? Tienen que ser bien solemnes y legalmente inscritas. ¿Por qué razón? Porque manejan dinero, ya sea en producto, en dinero en efectivo, ¿verdad? O también sea en cultivos valorados, que tienen un valor, que tienen una ponderación, entonces su fin es lucrativo. Esas cooperativas tienen que también pasar por ese ojo, ¿verdad?, del registro mercantil, porque muchas veces se daba el delito de lavado de dinero a través de esas cooperativas. Como eran menores que los bancos o que las aseguradoras, pasaba más fácil el lavado de dinero por allí. Entonces, por eso tiene que ser más solemne también. No es irregular, William, ¿no? Gracias, profesora, muy amable. Feliz noche. Muy bien. Baker y terminamos con Luis después de Baker. ¿Lo escucho, Baker? No, licenciada, solo sería tan amable de darme su correo, disculpe. Ay, sí, ahorita lo voy a anotar en comentarios. Muy bien, Baker. ¿Lo escucho, Bueno, Luis? Gracias. Bueno. Ya, perdone, el detalle de emprendimiento, de las sociedades de emprendimiento, es que no pueden ser objeto abierto, sino que tienen que ser un objeto específico para emprendimiento y tecnología. Ahí está, innovador, algo que no esté en el mercado tecnológicamente hablando. Ahí está el primer colador, se puede decir, para ir descartando temas. Le comento esto porque nosotros le ayudamos a un cliente a iniciar este tipo de sociedad anónima, sociedad de emprendimiento, perdón, y él está importando motocicletas eléctricas.
Y esas Mire, qué interesante. bicicletas eléctricas, carros eléctricos, monopatines eléctricos, no pagan IVA. Mire, qué buenísimo. Y es a nivel, y sí solo tecnológico, Luis. Sí, todo tiene que ver con toda la tecnología, ya sea en este tipo, pues en este caso la tecnología es por medio de motos eléctricas. Entonces, ¿por qué él se inclinó a eso? Porque no pagan IVA. O sea, usted va a la SAT y al principio era un relajo porque ni los mismos de la SAT sabían. Pero si nos vamos Porque a como la es, en teoría es nueva esta ley del 2019, después se entró el COVID, se suspendieron plazos judiciales, administrativos, entonces la gente no está bien informada. y entonces, y los gestores querían cobrar y nosotros no, y era un estira y encoge. Para no cansarle, yo empecé a capacitarme en vehículos en la SAT, saqué unos Mire, diplomados. qué buenísimo, qué interesante. Y aunque no soy notario, me aceptaron en el grupo para poder aprender y ejecutar lo que son traspasos electrónicos. Obviamente, qué buenísimo, pues sí. Notario, ya voy a tener experiencia en eso, pero ahorita solamente asisto al notario en el tema de traspasos electrónicos. Qué buenísimo, Luis. Ay, lo felicito que se siga capacitando y que siga aportando ese tipo de cuestiones en la clase, porque mire que a Romeo le causó duda y su emprendimiento o lo que él quisiera empezar a ejercerlo, a comercializar, no es tecnología, ahí ya lleva las de perder. Tiene que ajustarlo dentro de otra sociedad y pagar los impuestos correspondientes. Eso incluye para vehículos, autos, monopatines y bicicletas eléctricas. Ah, muy bien, ok. Y como es algo innovador, algo nuevo, ¿verdad? Que no les metan el dedo en la boca y les cobren el IVA, porque el IVA no se paga, está exento. Ay, y hace unos días SAT publicó un anuncio. Voy a tratar de rastrearlo y se los voy a compartir, donde dice que hay exención de IVA para vehículos eléctricos. Eléctricos, mire qué interesante, de esos que se recargan electrónicamente, ¿verdad? Eléctricamente, no electrónica, eléctricamente. Qué buenísimo, muchas gracias, Luis. Compañeros, el tema de la clase lo vamos a dejar acá por el día de hoy y vamos a continuar con esta clasificación para que termine de quedar bien clara y ya empecemos de lleno con las sociedades civiles y las mercantiles, las diferencias. Les deseo una feliz noche, que descansen, nos vemos el día jueves, primeramente Dios. Gracias, Ligra. Gracias. Gracias. Igualmente, gracias, Mirna. Feliz noche.